Génesis 17. Versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muchos datos en este primer versículo. Primero, 99 años, casi 100 años. Aparte, no es la primera vez. Ya lo vimos anteriormente que se le aparece 3 veces. Una solamente está registrada en la Biblia. Y 2, bueno, no se le aparece, más bien 3 veces son el llamado de Dios a Abraham de salir y que ande delante de él y que sea perfecto. Esta es la 3ª vez. Y es como un recordatorio que saliera. Primer dato. Que segundo dato, 99 años. Ya pasó más de 15 años que salió. Y está esta promesa, que fuera justo y que fuera fiel, que fuera recto delante de Dios. Segundo, tercer dato, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es la primera vez que aparece. Bueno, no está mal traducido, no es todopoderoso, es el Shaddai. El Shaddai, a partir del versículo 32, del capítulo 32-30, los patriarcas llaman a Dios como el Shaddai. Sin embargo, aquí aparece por primera vez el Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? Lo tradujeron como todopoderoso. Pero, ¿qué significa todo esto? Las etimologías son inciertas, realmente no se sabe. Pero la más común es de la que dicen que Shaddai viene de la raíz hebrea que significa Shad. Shad significa pecho. Shad, pues lo tradujeron como Dios suficiente o el todo suficiente. Oh, Dios Todopoderoso. Realmente la palabra Shad viene de la raíz hebrea pecho. Por lo tanto, se podría traducir como aquel que tiene pecho. Entonces, eso es lo que quiere decir realmente. Como si Dios tuviera 2 pechos y los moviera así. No, la verdad es que no. La verdad es que se refiere más al pecho de una mamá que está amamantando. No así. Entonces, ¿qué simboliza esto con el Todopoderoso y la palabra Shad y el pecho? Pues como un bebé, lo único que necesita, su única necesidad es ser alimentado. Por lo tanto, el pecho de una mujer es lo único que satisface al bebé. Le puedes poner caricaturas, le puedes dormir, lo puedes hacer cualquier cosa. Él no tiene necesidad de nada. Lo único que necesita satisfacer, su única necesidad, es el hambre. Y el pecho de la madre lo satisface. Es lo único que puede satisfacerlo. Por lo tanto, de ahí viene esa idea de que el bebé, su única necesidad la satisface el pecho. Por lo tanto, el pecho es su todopoderoso para el bebé. Como si la madre fuera el todopoderoso para un bebé. De esa misma idea se saca la idea de que Dios es todopoderoso. Porque el ser humano tiene muchas necesidades. Pero ni el dinero, ni las casas, ni los amigos, ni lo bueno que te vaya en la vida, ni nada te puede satisfacer más que Dios. Por lo tanto, Dios es todopoderoso para satisfacer tus necesidades como ser humano. La muerte, la vida, la gracia, el perdón, todo. Por eso es que Dios es todopoderoso. Y bueno, un poquito de cultura general. Después, son muchos los nombres de Dios, pero después podemos ver que hay diferencias entre Yahweh o YHWH, que se refiere más al nombre de yo soy el que soy, yo seré o yo siempre he existido, al simplemente el hecho de ser un Dios que siempre existe, que es, y que no necesita una causa ni una causante para haber existido, sino que Él simplemente siempre ha existido. Eso es más se refiere a ese nombre de Yahweh o Yahvé. Y de hecho también está mal porque no sabemos de dónde viene, porque todos los nombres de Dios son enigmáticos y un misterio increíble. Por este lado el Shaddai que estamos viendo. Y por eso que les digo, realmente no saben ni siquiera por qué se escribió así. No saben ni siquiera por qué Moisés lo escribió así. Porque el nombre real de Dios sería Eye Asher Heye, o algo así como se pronuncie, que significa como yo soy el que soy, yo seré el que seré, o yo siempre seré lo que he sido. O sea, abarca todos los tiempos gramaticales de existencia.
Y entonces, eso es el Eyer Asher Eye. Pero, ¿por qué después Moisés lo escribe con YHWH? Ni siquiera escribe yo soy el que soy. O sea, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué esto el Shaddai? Bueno, ya nos vamos a meter en esos temas cuando sea su tiempo. Y bueno, retomando otra vez el capítulo, el versículo 1, dice Dios que sea delante de él perfecto. ¿Qué podemos aprender de aquí? Con nuestras vidas, como siempre la Biblia nos enseña cosas futuras y cosas que aplican a nuestra vida e historias. Entonces, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? Pues que Dios no le dijo a Abraham que fuera perfecto antes de que Dios lo tomara como un hombre justo, antes de que Dios lo salvara, antes de que Dios lo rescatara, que lo sacara de su pueblo, de sus antepasados, de sus costumbres pecaminosas. ¿Qué representa todo esto en nuestra época? Bueno, que Dios no te va a exigir ser perfecto, Dios no te va a exigir ser perfecto delante de Él cuando estemos en el mundo, cuando todavía Él no nos rescata, cuando Él no nos rescata de nuestro pecado, de nuestra antigua manera de vivir. En otras palabras, Él no te va a exigir que seas perfecto cuando no conoces a Cristo. Una vez que conoces a Cristo, Él ya te sacó del lugar, ya murió por ti, ya te rescató y ahora sí te exige que seas perfecto delante de Él. ¿Difícil? Muy difícil. Y bueno, vámonos al versículo número 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y bueno, como ya les había dicho anteriormente, pasaron 13 años desde que Abraham recibió la promesa hasta que se cumpliera esta promesa, esto que se está prometiendo de Isaac. Entonces, muchos podemos decir que Dios se tarda en cumplir sus promesas, pero segunda de Pedro 3:9 dice que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino al contrario, es paciente por amor a ustedes, para que nadie sea destruido, porque Él quiere que todos se arrepientan. Y eso no solamente habla de la salvación, sino que habla de cualquier cosa en la vida. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque te está diciendo que Dios no te está tardando en darte ese trabajo. Dios no se está tardando en poderte sacar de ese contexto en el que estás viviendo, en ese contexto en el que estás sufriendo, ya sea hambre, falta de trabajo, COVID, cualquier cosa. No es de que Él se tarde en sacarnos de este contexto, sino que Él está buscando y que nos ha puesto en esas condiciones para, número 1, que Él sea glorificado, y número 2, para que por medio de esa aflicción que nos está permitiendo vivir, Él nos pueda rescatar. Y como lo dije en otros videos, los problemas son las oportunidades de Dios. Entonces, ¿quieres ya dejar de estar metido en tantas broncas? Pues número 1, en la vida cristiana no se puede, porque Dios nos está enseñando y nos está permitiendo aprender y crecer y todo eso. Pero aprende rápido las lecciones. ¿Qué es lo que te quiere Dios enseñar con esta pandemia? ¿Qué es lo que te quiere Dios enseñar en este trabajo en el que estás? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar con ese matrimonio que tienes, con esa vida que llevas, con ese problema familiar que tienes? ¿Qué te quiere enseñar? Y ya que lo aprendiste, pues realmente vívelo como si realmente vive como que ya entendiste ese mensaje, esa enseñanza, y eso te va a llevar al siguiente nivel. Dios no promete que te va a sacar de los problemas, porque toda la vida es un camino largo de pruebas y dificultades, pero Dios siempre está con nosotros. Y eso es lo que dice segunda de Pedro 3:9, sino que lo que busca es que nos arrepintamos para que nadie sea destruido. Podemos decir, en cierto modo, que Abraham fue destruido por Ismael porque le causó problemas con su esposa, le provocó problemas con su hijo, le provocó problemas con muchas cosas, con lo de la herencia, con otras cosas. Entonces, como él no esperó a Dios, él no fue paciente, por eso tuvo que sufrir esas consecuencias. Pero Dios llegó en el momento oportuno para rescatarlo y para cumplir sus promesas y ahora sí bendecir como Dios realmente quería bendecirlo.
Y bueno, vamos al versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, sin H, Abraham, significa padre enaltecido. Pero Dios le puso una H. Realmente eso lo vemos en el español, en el hebreo es la letra Hei, ahorita lo vamos a ver, y eso se convirtió en Abraham. Ab significa padre, y Abraham, así sin H, significa padre enaltecido. Entonces le preguntaban a Abraham: oye, ¿cómo te llamas? No, pues que padre enaltecido. Ah, qué padre, o sea que eres padre. No tengo hijos. Oh. Y entonces iba contento así. Pero de repente un día Dios le cambió el nombre y entonces le dijo: oye, ¿qué crees? Dios me cambió el nombre. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te puso? Me puso Abraham. O sea, me puso padre de muchedumbres de gentes. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces ya tienes hijos? No. Entonces, ¿por qué Dios trabaja así tan raro? Vamos por partes. Vamos al versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero en cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, el pacto no es la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto. La señal que Dios le prometió a Abraham es darle una simiente, y esa simiente será para bendición para todo el mundo. Ese es el secreto, que Dios le dio esa promesa a Abraham, y la señal era la circuncisión. Pero el pacto está en lo que Dios, el verdadero secreto está en lo que Dios le iba a dar a Abraham, que es un hijo, y no es Isaac, sino que va muchos años después de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser Isaac? Número 1, y esto es para los judíos, o para los que no creen en Jesús, pues si Isaac es esa promesa, ¿cómo es que todo el mundo y todas las familias de la tierra serán benditas en Isaac? Eso no puede ser posible. Mi familia no es bendecida por Isaac. Entonces, la única persona de hijos de Abraham que puede cumplir esa promesa es Jesús, pues Él es el único que por medio de Él todas las familias de la tierra pueden ser benditas y pueden ser salvas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que salva. Él es el Mesías. Él es el Mashiach. Por eso es que Jesús es esa promesa, ese pacto. Y para los judíos necesitaríamos algo que venga escrito dentro de la Torá. Y justamente en el método de secuencia de letras equidistantes, cada 27 letras encontramos el nombre de Yeshua, el cual ustedes le pueden llamar Yeshu, como para despreciarlo. Después explicaré qué significa eso. Pero
Lo siento, ahí está escrito. Les guste o no, ahí está escrito Jesús, Yeshua. Como en estos versículos, como secreto escondido de la Torah de este tema. Difícil de creer. Versículo número 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Y bueno, eso realmente no nos dice nada. ¡Qué chafa! Digo, Abraham solo le puso una H y a Sarai le quitó la I. O sea que ahora se llama Sara. Esa es la importancia de conocer el hebreo. Por eso yo insisto y seguiré insistiendo que aprendan hebreo, aunque sea lo más básico. ¿Por qué? Porque aquel que lee en el hebreo lee directamente de la fuente. Pero los que leen en griego leen pues del río. Y los que leen la Biblia en español, inglés, cualquier otro idioma, leen de los charcos. Por eso esta es la importancia de estudiar el hebreo. Así que vamos con ese tema sobre la importancia de estudiar el hebreo. En este caso, el tema de Abraham y Sarai. ¿Qué significa esto de que les haya cambiado el nombre? Bueno, vamos a ver el hebreo. Bueno, empecemos con el nombre de Sarai. Sarai y Sara tienen la misma raíz, que es Sar. ¿Qué significa capitán, jefe, gobernador, príncipe? Pero tiene diferentes interpretaciones. Sarai significa dominante, que es como se llamaba anteriormente, Sarai. Pero Sara significa dama, princesa, reina. Y las similitudes que tienen el cambio de nombre tanto de Abraham y Sarai en el hebreo es solamente una letra. A los dos se le agrega la letra número 5, que es la letra Hei. ¿Qué es la letra Hei? Entonces, ¿qué nos puede decir esto de la letra Hei? ¿Qué nos puede enseñar? Bueno, la letra Hei es la quinta letra del abecedario hebreo. Y en gematría, ya lo he explicado muchas veces que la gematría, y si no, revisa mis primeros videos sobre qué es la gematría, y si no, pues investiga. La gematría en gematría la letra Hei vale 5 y se pronuncia como Hei, pero su sonido es como de una J más suave, como Hei. Entonces esto por relación quizá a las antiguas ventanas, pues cuando el viento pasaba por las ventanas se escuchaba ese sonido de como el soplo del espíritu. Eso puede representar la letra Hei. El número 5, el sonido de ¿qué nos puedes decir todo esto bíblicamente sobre la letra Hei? Pues número 1, lo podemos ver como el Espíritu Santo, como el soplo. Y que también nos da el Espíritu de Dios, pues nos da la gracia. El número 5 representa gracia en la Biblia. Nos adelantamos a Éxodo de los capítulos finales, cuando Benjamín, que también es representado por la gracia, cuando se le dan 5 porciones más, eso está representando que Benjamín tenía gracia delante de José, delante de sus hermanos, tenía más gracia. Los 5 dedos también pueden representar la mano, la fuerza, los sentidos, el conocimiento, los elementos y la creación. En cuanto a la escritura, la letra Hei se coloca antes de una palabra y funciona como artículo definido. El, la, los, las, como sea. Cuando se coloca al final de una palabra, puede definirla como una palabra femenina o hacer indicar una dirección. Además, la hermosura del hebreo, además de que podemos darle a la letra Hei el valor de 5, y 5 significa gracia, y además de que el simbolismo de la letra Hei puede representar al Espíritu Santo que sopla como en una ventana, o las letras hebreas, como también ya he explicado en mis otros videos, ahí les dejo los links, como explico en otros videos, la letra Hei, las letras hebreas se sacaron de un lenguaje más antiguo que se llama el protohebreo, el paleohebreo, que realmente antes de ser letras eran dibujitos, igual que los números. Mira los números, antes de ser números
se sacaron de acuerdo al número de sus ángulos. Entonces, por lo tanto, el 1 era así, el 2 era así, y así de acuerdo al número de sus ángulos. Del mismo modo, las letras hebreas se sacaron de este protohebreo o del paleohebreo, no sé cómo se llame bien, pero se sacaron de una grafía, de dibujos pictográficos. Entonces, la letra Hey fue sacada de ese de ahí, y eso significa un monito gritando, como diciendo, ¡hey! ¡Mira aquí! ¡Hey! ¡Mira! Eso significa la letra, eso es lo que significa esa letra en el antiguo hebreo, como diciendo, ¡he aquí! O mira, revelar. Cualquiera de esas cosas se puede traducir así. Eso nos da muchísima más información para poder interpretar esto. Ahora, con base a la gracia, al Espíritu Santo, al hebreo, mira aquí, ¿qué significa que Dios haya cambiado el nombre de Abraham y de Sara agregándoles una H? Bueno, una Hey, perdón. Bueno, el significado está en la gracia, en el valor numérico de la letra Hey. Por ejemplo, en el nombre de Noé vimos que significa gracia, y como las 5 veces que aparece el nombre en la Biblia de Noé, siempre justamente aparece al lado de la palabra gracia, y Noé halló gracia delante de Dios. En el libro de Ruth vemos el número 5 que se menciona en el nombre de Boaz cuando vuelve a aparecer con la palabra gracia. Del mismo modo vemos que Benjamín, como les dije, aparece ante sus hermanos con el número 5, que es la gracia. Entonces, ya tenemos claro qué es la gracia. Entonces, en el caso de Abraham, podemos ver que tiene ahí Abraham y luego se le agrega la H. Y en el caso de Sarai, tiene Sarai y se le agrega la E, la Hey. Bueno, pues esto significa que en el momento en que Dios tiene gracia delante de un hombre, Él lo va a marcar. En este caso lo marcó cambiándoles el nombre, y significa que Dios ya iba a tener gracia delante de Abraham y de Sarai. Por lo tanto, no podía nada más bendecir o cambiarle el nombre a Abraham, porque Abraham no se puede reproducir solo. Por lo tanto, tenía que a partir de ese momento tomar genes de Abraham y genes de Sarai, su esposa, y darle gracia. Algo que es la gracia, algo que no merecemos. ¿Y qué le dio? Le quitó la infertilidad y le dio la fertilidad. Y eso se ve en las letras hebreas. Y esto también nos puede enseñar las letras hebreas. Por ejemplo, en el significado de padre, que se dice Ab, por ejemplo, Abraham, Ab, tienes la Aleph y la Bet. Ahí se ve, y también se ve en paleohebreo. ¿Qué pasa si le metemos una Hey a esa letra? ¿Qué diría en hebreo? En hebreo diría Ahav. Y bueno, tenemos que la letra Aleph es un buey en el paleohebreo, en el antiguo. Entonces, tenemos un buey que significa lo primero, o fuerza o fortaleza, y tenemos la palabra Bet, que significa, la letra Bet, que significa casa. Y entonces, ¿qué nos podría decir esto el paleohebreo, el hebreo más antiguo? Que si tenemos lo primero, o sea, Dios representado en lo primero, en el buey que representa la fuerza, lo primero, el Dios más la casa, pues eso nos da el Padre. Pero si a lo primero, a Dios, y a la casa le metemos gracia, o un monito diciéndole, ¡hey, mira aquí!, el cual representa a Jesús. No siempre, en este caso podemos ver a una persona diciendo, ¡hey, mira aquí! ¿Qué nos daría eso? Ahav, la palabra amor. Así se ve en el antiguo hebreo, Ahav, y así se ve en el hebreo moderno. Ahav significa amor. Significa que el verdadero amor está en el Padre y aparece cuando es revelado su Hijo diciendo, ¡hey, mira aquí, he aquí, yo soy la gracia de Dios! Eso es lo bonito del hebreo, no te lo pierdas. Esto también lo corrobora
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ya chole con el hebreo. Dice 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente será tu mujer la que te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él. Subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael, su hijo, y a todos sus siervos nacidos en casa, y a todos los comprados con dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado al extranjero por dinero fueron circuncidados con él, y bla 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 bla. Yo nunca digo bla bla bla. Sí digo bla 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 bla. Bueno, wait a minute. Tenemos mucha información. Lo primero es que Abraham estaba pensando todavía que iba a ser Ismael del que Dios le estaba hablando. Dios le está diciendo: ya te hablé clara, ahora sí te hablo claramente. No es de Ismael, es a través de Sara, de quien te estoy haciendo esta promesa. Lo siguiente que hace es que va y órale, córrele a circuncidar a todos, a tratar de cumplir lo que Dios le estaba diciendo. Y dice que Ismael llevaba 13 años de ventaja al nacimiento de Isaac. Por lo tanto, como lo vimos en el capítulo anterior, la carne le lleva de ventaja al espíritu 13 años. Y otra vez los números y la Biblia todo cuadra. ¿Qué significa 13 en la Biblia? Lo vimos cuando vimos a Nimrod. Significa rebelión. El 13 significa rebelión. Por lo tanto, la carne está en rebelión con el espíritu. Curioso, en esta vida, antes de que resucitemos, cuando muramos y Jesús nos resucite, significa que esta carne está en rebelión con el espíritu por causa del pecado. Sin embargo, cuando volvamos a vivir, la carne ya no estará en 13, ya no estará en rebelión contra el espíritu, sino que estarán juntas. ¿Y qué número creen que sean? Siguen estudiándole, ¿por qué les tengo que andar diciendo yo todo? Y bueno, para concluir, el método de secuencia de letras equidistantes nos dice palabras escondidas que son importantísimas en este versículo. Otra vez encontramos a Jesús. Cada que les muestro los códigos, al menos en Génesis, siempre que les revelo algún código es porque primero está ahí escondido el nombre de Jesús y sobre él se esconden muchos otros nombres o muchas otras palabras. En este caso, al lado de Jesús podemos encontrar Padre, el Mesías, Jesús y en el Mesías. Y obviamente esto es lo padrísimo porque se cruzan de una manera. Bueno, yo lo saqué de una Biblia transliterada, no sé cómo se diga, con una Biblia con transliteración o en español hebreo, algo así, no sé cómo se diga, en donde se puede ver, obviamente, se puede leer el hebreo de derecha a izquierda, porque así se lee el hebreo. Obviamente el español lo tratas de ver al revés, ¿no? Pero se pierde la magia. Pero si colocamos todo esto como realmente se deben de estudiar los códigos, que es en medio de por medio de una computadora, porque así está escrito en la Biblia, ¿qué sería? En la Biblia dice ordenador, los códigos dicen que este tiempo
que el libro de Daniel está sellado hasta que el tiempo del fin. Y ahí también viene escondido la palabra ordenador, o sea, está la computadora. Por eso Isaac Newton intentó descubrir los códigos de la Biblia, pero no los encontró. ¿Por qué? Porque en la Biblia decía que hasta que apareciera el ordenador en los códigos, hasta que no apareciera el ordenador, ese es el tiempo del fin. Por lo tanto, ya estamos en el tiempo del fin. Porque el ordenador, por medio del ordenador, de la computadora, es que podemos descubrir estos códigos. Y estos códigos, en este caso, acomodándolos cada letra en el hebreo, podemos descubrir que dice: Padre, en él mismo, en el Mesías, en la carne, la puerta, Jehová, mi Hijo, Jesús. Obviamente, si los vemos así como lo vemos en la Biblia, pues se pierde lo bonito, pero si acomodamos en el orden, se ve ¡wow! Y esta es la maravilla de los códigos, son increíbles. Y bueno, creo que eso es todo por el capítulo y el estudio de hoy. Espero que Dios les esté bendiciendo y por favor, dejen de confiar en sus fuerzas, pongan toda su confianza en Dios y les prometo, no yo, Él, que los va a bendecir. Dios los bendiga.